nos acompaña todo un representante del pueblo colombiano. Como decía muy bien, Hernando Chindoy, él es el presidente del Tribunal de Pueblos y Autoridades Indígenas del Sur Occidente colombiano, pertenece al pueblo Inga en Colombia, impulsor del proceso Guasicamas, a ver si lo dije correctamente, el modelo del pueblo Inga en Oponte, que recibió el Premio Ecuatorial 2015 otorgado por el PNUD en el marco de la Cumbre de Cambio Climático en París, Francia. Bueno, es uno de los 100 líderes de Colombia 2010-2014 y él está aquí sentado con nosotros a la derecha. Bienvenido, Hernando Chindoy. Muchísimas gracias. Buenos días, Laura. Un honor estar aquí. Y por supuesto nos acompaña nuestro analista Antonio Barrios, nuestro colaborador de todas las mañanas. Ya todas las mañanas, Antonio, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Qué significa, Hernando Chindoy, haber acabado con la guerra en Colombia? Usted puede ponernos, porque bueno, eso se celebra con muchísimo júbilo. He visto de algunas cadenas televisivas todo el cuestionamiento que ha habido al proceso, pero ¿por qué hay que celebrarlo? Bueno, los pueblos indígenas siempre hemos dicho en Colombia que cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra. A pesar de que durante esos más de 50 años los pueblos indígenas fueron los que más víctimas sufrieron porque la guerra se desarrolló en sus territorios, ¿no? En un territorio que ha sido nuestro, pero que se invadió, que llegó el narcotráfico, que llegaron todos los grupos, tanto de guerrillas como de paramilitares, los enfrentamientos con la fuerza pública, las intensas fumigaciones, los abandonos también del Estado en esas condiciones pues, de campo, bien distantes de las principales ciudades o las ciudades capitales, es donde más se ha desarrollado el conflicto. De hecho, acabamos de, a pesar de que ya se ha firmado esta voluntad de avanzar ya definitivamente en el proceso de paz, se acaba de decir que va a silenciar los fusiles del día de hoy entre las guerrillas y de las FARC y el gobierno, pero el día viernes a las 5 de la tarde, este último viernes, asesinaron a otro dirigente en el pueblo Aguá, una de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos, un emblemático que ha ayudado a todo el proceso organizativo allá. Entonces, las situaciones no están fáciles, porque de todas maneras este proceso de reorganización que va a sufrir las FARC y de su incorporación a la vida civil, aún queda pendiente el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, y las bandas criminales también que tomaron tanta fuerza después de la desmovilización de las autodefensas, y ahora también la gente que no quiera el proceso, que definitivamente saliendo de las FARC pueden pasar también a uno de estos otros grupos. Estamos haciendo un llamado muy fuerte por eso, para que el gobierno y el ELN en particular se sienten en definitiva y avancen con estas conversaciones, porque de lo contrario muchas de las zonas de campo donde están presentes ellos, pues los pueblos van a seguir en la guerra, ¿no? Y no hay que olvidar que de todas maneras en Colombia, de los 102 pueblos indígenas que tiene el país en el que estamos presentes allá, 37 pueblos están en vía de extinción física y cultural en razón al conflicto armado y hechos conexos con el narcotráfico. Así lo ha dicho la Corte Constitucional, y varios de estos pueblos también gozan de medidas cautelares pues, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el sentir del pueblo colombiano también para lo que se viene ahora con este referéndum en octubre, si no me equivoco? Sí, el 2 de octubre. En los primeros días de octubre, exacto. ¿Cuál es ese sentir? Porque, bueno, además no va a quedar totalmente desarmado, digámoslo así, como las FARC. Hay miembros a lo interno que tampoco quieren este cese al fuego que inicia hoy. No sé si existe algún temor todavía por el pueblo colombiano, inclusive leía yo en algunos lados la posibilidad o el temor de que no se apruebe finalmente por el mismo voto del pueblo colombiano. Bueno, hay una polarización bastante significativa, por un lado, entre la gente que quiere el proceso de paz y la derecha que de todas maneras dice que hay que atacar con mucha fuerza, la derecha no hay que quiere seguir en guerra. Hernando Chindoy, ¿por qué la derecha, bueno, encabezada por el exmandatario Álvaro Uribe, no quiere el proceso de paz que ha pactado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? ¿Por qué no? Bueno, ellos dicen que el proceso tiene muchas debilidades, según ellos, muchas falencias,
Pero más allá de ello, yo creo que es como el enfrentamiento de las dos ideologías que hay allí, ¿no? Las guerrillas un poco más por el tema comunista, tal vez todo lo que ellos han luchado por llegar al poder por la vía de las armas. Y bueno, el paramilitarismo llegó al poder de alguna manera, impregnó toda la institucionalidad del Estado colombiano prácticamente. Por eso hoy pues se tienen las investigaciones de los entes judiciales y demás, pues han llevado a mucha gente a cárcel por esos temas. Aún incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe está investigado por ello, tiene serios cuestionamientos por muchas de los, al parecer está comprometido en muchos de la violación a derechos humanos en el país. Entonces, ellos no quieren, y finalmente también para ellos, muchos de los sectores del nivel de poder, la guerra es un negocio y eso no va a permitir pues que nosotros estemos en paz. Pero igual nosotros ya estamos muy entusiasmados en que el proceso debe avanzar, porque yo creo que como seres humanos inteligentes hay que hacer funcionar esa inteligencia y el corazón en que los jóvenes, nuestra sociedad de estas generaciones no puede seguirse desangrando en un país que desde el punto de vista de la biodiversidad ocupa el segundo lugar en términos de los estados a nivel global con mayor reserva de estos recursos. Una población que puede ayudar al desarrollo humano integral, ¿no? Porque nosotros consideramos que esa diversidad también debe ayudar a construir sociedad en esa diversidad. Y eso es lo que nosotros estamos llamando, de modo que el 2 de octubre, que es el plebiscito, hay que salir a decir sí a la paz y no más guerra. Y Hernando Shindoy, usted que es uno de los 100 líderes de Colombia, ¿usted cree que esa es la respuesta de todos los pueblos indígenas? Usted da un dato muy revelador, 37 pueblos están en vías de extinción. Ustedes también fueron objeto de esa disputa entre los paramilitares y la guerrilla y las mismas fuerzas del narcotráfico. ¿Están apuntados los pueblos indígenas con ese plebiscito y más hacia el sí? Sí, nosotros, pese al desconocimiento que hubo hacia el pensamiento, y bueno, lo hay aún, de cuál era la iniciativa que tienen los pueblos indígenas para el proceso de paz, porque no fueron escuchados en todo el proceso, sino fue a partir de movilizaciones que se hicieron en el transcurso del mes de marzo hasta mayo, en todo el país y básicamente en el sur de Colombia, donde los pueblos en la zona andina pues tenemos una fuerte presencia. Se hizo unas exigencias puntuales de que se tenga en cuenta en los diálogos en La Habana a los pueblos indígenas, porque muchos de los territorios se ven afectados por ellos, sino decir todos los pueblos. ¿Cuánto del territorio estamos hablando de Colombia? Bueno, en Colombia el 30% del todo el territorio nacional está en manos de los pueblos indígenas, en zonas ambientalmente estratégicas, zonas de gran riqueza de minería, de agua, de páramos, de la selva, la gran parte de la Amazonía, pues tiene presencia de los pueblos indígenas, y eso genera muchos intereses. Ahora mismo por el tema minero hay dificultades muy fuertes y todos estos grupos armados pues tienen relación con ello. Ahora el tema del narcotráfico, usted sabe que en Colombia es uno de los mayores productores de estos cultivos, y en los territorios en donde se presenta este tema es en pueblos indígenas, desafortunadamente, porque la gente y los mismos grupos que han llegado a estos territorios pues han llevado todo a que estas comunidades pues se vean altamente afectadas e invadidos por ello, ¿no? Entonces, por eso mismo los pueblos dieron la exigencia para participar, y finalmente este último día, cuando ya estuvieron a punto ya de firmar, ya estaban cerca de quedar por fuera, se armó toda un llamado al gobierno protesta muy fuerte, y se dijo si no nos tienen en cuenta pues igual, porque ahí se exige que haya un capítulo
fue acordado al final ya en las últimas horas de la noche. Finalmente lograron pues que ello quedara acordado, y el movimiento indígena de Colombia está muy pendiente de ello, y nosotros igual estamos muy entusiasmados pues, de que ello avance con mucha ¿Qué fuerza. dice ese capítulo especial sobre los pueblos indígenas? Básicamente que todo lo acordado con la guerrilla debe partir de la consulta, del respeto a la consulta previa, libre e informada con los pueblos, que nada de lo que se haga dentro de los territorios pues debe ir por encima de los mandatos integrales de vida, de los planes integrales de vida que tienen los pueblos, porque aquí lo básico es que a ellos se les debe seguir garantizando la pervivencia y permanencia en el tiempo y en el espacio dentro de los territorios, tener derecho al autodesarrollo, y en que los demás acuerdos, pues tanto lo que tiene que ver con la desmovilización o la entrega más bien de los menores que están en las guerrillas, que son indígenas, deben entregársela a sus pueblos, pero de una manera que no se desconozca, perdón, las rutas que tienen los pueblos para armonizar la vida en ese proceso de incorporación otra vez hacia las comunidades, y aquellos que siendo indígenas han sido captados, incorporados a estos grupos y que ahora pues van a retornar a las comunidades, deben ser obedientes también de las normas y procedimientos de los pueblos y no entrar a imponer lo que las guerrillas tengan dentro de sus proyectos políticos u organizativos que tengan, porque ellos deben incorporarse es para que los pueblos sigan viviendo y tengan el control sobre ellos también. Usted ha vivido, ya me imagino, cuántas cosas, Hernando Shindoy, líder de los 100 líderes, líder de pueblos indígenas. ¿Puede relatarnos qué cosas ha vivido usted personalmente? Después de una guerra de 52 años, de un proceso de negociación, es decir, vivir en un territorio en medio del fuego, de bandos. Sí, nuestro pueblo ¿Puede desde describirnos? 1986 es el pueblo Inga al que pertenezco, en donde llegan a hacer presencia el M-19, que de todas maneras ellos se desmovilizaron en el 91 y pues fruto de esos procesos se tiene la Constitución del 91, ¿no? Y otros grupos alrededor de ellos pues, que se desmovilizaron, pero el M-19 es el primero que llega a nuestro territorio, luego el ELN, luego las FARC, luego los paramilitares, y con ello los bombardeos con la fuerza pública, el ejército, la policía, las fumigaciones con glifosato que se da en nuestro territorio también afectan fuertemente a nuestros niños, a nuestro medio ambiente, a todos los recursos que allí existen, porque en 1991 empieza la siembra de cultivos de amapola en nuestro territorio, y en el año 1994, un pueblo que tiene 1.400, 1.500 personas, 4 años después tiene más de 30.000 personas en ese territorio. Ingresan recursos entre unos 6.000 a 8.000 millones de pesos por semana. Todo este recurso hace que los distintos grupos armados también empiecen a generar los cobros de impuestos y demás recursos pues, que se benefician ellos, a toda la gente que produce, hacen control territorial dentro de ello. Las FARC no permite que haya movimientos entre las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Prácticamente es un pueblo que está secuestrado en su propia casa. Luego, con la llegada de los paramilitares, los enfrentamientos también se dan alrededor y dentro del territorio. Este pueblo que queda a 3 horas por vía, por carretera de la capital, que en este caso es Pasto, en el departamento de Nariño, una frontera con el Ecuador, hay que pasar hasta 5 retenes para llegar. Los retenes de la policía y del ejército, luego paramilitares, luego las guerrillas ya en control territorial. Desde allí se organizan varios de los enfrentamientos con la fuerza pública para atentar contra las bases de la policía, y alrededor de 5 municipios que están en esa área geográfica básicamente son destruidos todos, y la policía debe abandonar esos municipios. Durante unos 4 años no hubo presencia de la fuerza pública dentro de esos territorios porque todo estaba controlado por ellos. Luego empiezan a hacer procesos de fusilamiento cerca de los colegios, a la entrada del pueblo, cerca, incluso dentro del mismo centro de salud. Mucha gente que llega heridos de los enfrentamientos son terminados de matar dentro del puesto.
y nosotros estamos en toda ese miedo, no podemos decir nada porque cualquier situación que se manifieste pues va a atentar contra la vida de la gente. Entonces el pueblo inga tomó una determinación también de mucho valor. De hecho, es un ejercicio emblemático que hizo este pueblo. No hay unos precedentes en ese sentido con otros pueblos, pero este pueblo tomó la determinación firme, decidida, con toda la seguridad de salir del flagelo de la droga, porque la droga no solamente estaba afectando a nuestro pueblo, a nuestra gente, sino también toda la biodiversidad, todos los recursos naturales allí, porque se tala el bosque, la montaña, está afectando el páramo y ahora con los efectos del cambio climático pues eso se vuelve más delicado. Entonces la comunidad toma esta decisión y en el año 2003, después de 12 años, ya prácticamente una generación viviendo dentro de ello, dice no más a los cultivos, nosotros necesitamos quitarle una excusa al gobierno y a los grupos armados para que estén en el territorio afectando nuestra vida, atentando contra nuestra existencia. Y la gente realizó allá, se conocen unas mingas, un trabajo comunitario, grupos de 50 personas como mínimo y hasta 400 personas fueron a sacar todos los cultivos sembrados, más de 2.200 hectáreas que estaban sembradas de cultivos de amapola, que entregaban al mercado entre 2 y 3 toneladas semanalmente de morfina o de heroína para el mercado. Todo eso era una producción muy fuerte. Dice no más, y empezaron un proceso para fortalecer la identidad, los procesos de organización y fortalecimiento cultural, organizativo. Se tituló un territorio de 22.283 hectáreas que tiene 18 lagunas y 3 páramos. Hay una población de 3.600 indígenas y una población campesina de unos 700 campesinos que conviven allí. Todos en una sola alianza dijeron no más y allí empezaron a avanzar en una nueva economía, porque de todas maneras la gente en el campo siempre tiene la excusa de llegar a estos flagelos con la excusa de la pobreza, no tienen recursos, lo que nosotros producimos nadie nos compra, en el mercado no tiene precio los alimentos que hay en nuestro territorio. Entonces se ha dicho la plata no resuelve los problemas, porque el dinero que llegó allí, si nosotros hubiésemos querido ser una comunidad independiente hasta de todo lo que es la organización del Estado, hasta se podía hacer eso como pueblo indígena, para decir aquí el recurso era este, es que son 6.000, 8.000 millones de pesos semanales. Eso estaba es decir, eso si uno multiplica por solamente 5 años que fue la bonanza, tenemos recursos suficientes para hacer todo, organizar salud, educación, vías, etcétera, etcétera. Pero eso nada quedó. Más bien ahora, después de hacer todo ese proceso, la gente se ha dedicado a producir café, a producir piscicultura, a producir frutales. La gente volvió a estudiar, ya tenemos profesionales en distintas universidades, incluso en el exterior, y aquí en Costa Rica tuvimos una persona que vino a terminar una carrera en la parte ambiental y agronómica, muy agradecidos por ello, porque se le otorgó una beca y bueno, y ahora ya está trabajando con nosotros allá para seguir impulsando estos procesos, y más ahora pues que con el proceso de paz se vuelve más importante, ¿no? Don Antonio, 220.000 vidas más o menos perdidas en estos 52 años, 6 millones de personas desmovilizadas, ahora un acuerdo de 297 páginas, ¿es posible cumplir ese acuerdo? ¿Es factible? Bueno, hay mucha esperanza, es decir, yo creo que la ayuda que la comunidad internacional pueda dar de apoyo a este proceso definitivamente va a ser determinante, pero principalmente yo creo que todo esto que se negoció, haya durado 4 años o no, o grupos, como ya bien lo comentó Chindoy, que se hayan opuesto a este proceso, más por una cuestión política o ideológica o por una cuestión de poder o porque la guerra les ha sido un gran negocio dentro de Colombia, yo creo que hay una población colombiana de hace mucho tiempo sedienta de paz. Es decir, yo creo que ha sido muchos años de guerra. Yo siempre lo he dicho, Colombia todavía hoy ha sido uno de los países mayormente asediados por una cantidad enorme de grupos armados como nunca se había visto en ningún otro país latinoamericano, desde bandas criminales, narcotraficantes, paramilitares, pandillas, el sicariato, poderosos carteles que han hecho desmanes y crímenes horrendos dentro de Colombia, el ejército que igualmente ha hecho lo mismo. Entonces yo creo que ya han sido demasiados años, yo creo que
Este proceso nunca se había llegado tan lejos en un proceso de paz. Otros presidentes en el pasado, como por ejemplo Andrés Pastrana y otros, han procurado. De hecho, hay una etapa desafortunada en Colombia durante la época de Uribe, que no quiso negociar absolutamente nada con la guerrilla, y lo que le recetó a los colombianos fue más guerra de la que ya el país tenía como tal. Entonces yo creo que ahora Juan Manuel Santos tiene un reto enorme, aparte del reto de hacer posible, hacer también de que la comunidad internacional se case con este proceso, que entienda que ya es hora de que haya un apoyo real. Y repito, nunca se había llegado tan lejos, y yo creo que ahora se esperaría que estos más de medio siglo de conflicto pues culmine positivamente, principalmente a favor de la población, porque es la que siempre en toda guerra pone la mayoría de los muertos. Me pongo a pensar lo que debe ser dejar la vida en la insurgencia y pasar a la vida civil e integrarse a un movimiento, al movimiento político, a uno específico. ¿Cómo puede realizarse eso? Bueno, esa es la parte difícil, porque cuando uno ve guerras, si uno lo ve en Centroamérica, dejar las armas, que en alguna forma también para todos los grupos armados ha sido un gran negocio, porque se han nutrido históricamente también del narcotráfico, es volver a dejar eso que les dejaba dinero para insertarse en la vida civil y empezar prácticamente de cero. Evidentemente, pues una de las grandes críticas que se hace, y eso ocurre dolorosamente en todo proceso de paz en cualquier país del mundo en etapas post-conflicto, es de que muchas veces el gobierno tiene que prestarle más atención y tiene que ayudar más económicamente a los grupos que se desmovilizan para evitar a toda costa de que no vuelvan a tomar las armas. Y muchas veces la ayuda económica que el gobierno tiene que dar va desafortunadamente enfocada a estos grupos armados y no propiamente a la atención de las víctimas de la guerra. Y eso a veces trae mucho resquemor, trae mucha protesta, trae mucho resentimiento, porque la idea es de que los grupos armados, una vez que se desmovilizan, no deban volver a la guerra, porque ven que hay un abandono del gobierno. Y eso también trae dentro de la sociedad colombiana cierto resentimiento, porque lo ven como que hay una preferencia por la gente que deja las armas, pero desafortunadamente en todo proceso de paz tiene que ser así, tiene que haber una atención como primaria a estos grupos que dejan las armas. De eso son conscientes también los pueblos indígenas, tan afectados, como lo decía muy bien Hernando Chindoy. Sí, nosotros hemos visto morir a nuestros niños por las balas. Una oportunidad en mi pueblo, un solo tiro de un guerrillero mató al papá, a la niña de 4 añitos, y deja herido a un tercero. Y eso, verlo frente a uno, cómo caen las vidas de la gente, no creo que tenga justificación bajo ninguna forma. Y por eso, y adicionalmente porque necesitamos fuertemente que se valoren, se respeten los derechos, así como nosotros exigimos el cumplimiento y la vivencia de los derechos humanos, también necesitamos que respeten los derechos de nuestra madre tierra. Y el conflicto por los bombardeos y por las demás implicaciones de la guerra afectan también a nuestra tierra como un ser vivo. En Colombia, la lucha de los pueblos indígenas está articulada entre derechos humanos de los pueblos indígenas y derechos de la madre tierra. Y ahora, ya cuando hablamos procesos de reparación o de armonización, que decimos nosotros, la tierra también se ha considerado víctima en el tema normativo. El decreto para armonizar la vida de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado como tal contempla que la tierra debe armonizarse con distintos procesos que los pueblos conocen en sus propias rutas, y porque allí está la vida de todos los seres humanos. De todas maneras, el agua, el aire, todos estos recursos se producen con toda la selva, los páramos y las montañas que están presentes en nuestro territorio, y que los pueblos indígenas han preservado y seguirán preservando para la vida en los tiempos venideros también. De hecho, toda la política de fumigaciones que los diferentes gobiernos en Colombia han hecho han dejado en las poblaciones autóctonas en muchas regiones en Colombia gente con problemas de salud muy serios. Es decir, el glifosato, que ha sido criticado a nivel internacional por las consecuencias que ha generado cáncer, ha generado deformidades en los bebés, en las mujeres que han tenido hijos en diferentes lugares, sobre pretexto de poder erradicar los cultivos, no han tomado en cuenta propiamente a las poblaciones.
y eso es algo que incluso a nivel de derechos humanos y a nivel de ONGs, no solo que operan dentro de Colombia, sino a nivel internacional, han hecho esa denuncia a nivel internacional sobre las consecuencias de la guerra, no solo en cuestión de bombardeos, sino en otro tipo de estrategias que se han utilizado y que la gente a nivel mundial a veces desconoce. Y en este caso de Colombia, como bien lo dijo Chindoy, que es uno de los países que producen la mayor cantidad de hoja de coca por los cultivos, se ha utilizado la utilización de estos químicos como parte de la estrategia de guerra. Y las deformidades y todos los niños que han nacido con problemas de salud muy serios, eso es algo que no se ve a nivel internacional. Porque la forma en cómo se ha negociado la paz ha sido entre los actores más relevantes del conflicto. Y lo que viene ahora es cómo reparar todas esas consecuencias y todas esas estrategias de guerra que se han utilizado a través del tiempo. Cómo van a hacerle a las poblaciones un perdón, que eso va a ser también de un gran resentimiento dentro de Colombia, en esta parte de la reparación que dice Chindoy. Yo veo acá importante. También en este momento en Noticias RCN, que es una de las cadenas colombianas más fuertes, Radio Caracol. Ellos están haciendo, una encuesta donde se plantean, y lo leo textualmente, que si creen que el cese bilateral al fuego definitivo con las FARC reduciría efectivamente la violencia. Los votos en ese momento dicen que no, que la violencia no se reduciría por eso. Una encuesta obviamente en Twitter que se hace, que puede manejar mucha gente, ¿verdad? Pero habla de un 57% que está votando en contra de que esto no tendría un impacto en lo que es la violencia que se vive en Colombia. Es que sí, es muy bueno eso porque, a ver, una cosa es la terminación de la guerra con las FARC, que es el actor principal con el cual se negoció, y otra es lo que muy bien dijo Chindoy anteriormente, la otra cantidad gigantesca de grupos que no necesariamente están unidos a las FARC y que operan de forma autónoma, como las BACRIM, por ejemplo, las bandas criminales. Así es. O otros grupos paramilitares que han encontrado unirse a otros grupos armados, producto de la forma en cómo los paramilitares se fueron desarticulando a través del tiempo. Entonces, es decir, esta negociación es la terminación de la guerra con las FARC, con la guerrilla, no FARC. con otros grupos armados que están generando violencia, que son parte del narcotráfico también, que son parte de la violencia que se vive en otros niveles diferentes dentro de Colombia, pero igualmente perjudiciales. Es decir, que podrían tomar más poder. Y claro, y por eso se habla de que sirva de ejemplo esta negociación con las FARC para que entonces el ELN se una a esta dinámica. ¿Qué tarea la de Juan Manuel Santos? Sí, Hernando Chindoy, líder colombiano. También vale la pena decir que de todas maneras el proceso con las FARC, aunque las encuestas digan lo contrario en términos de que puede aumentar este tema, sí disminuyó drásticamente la muerte de dirigentes amenazados, de gente que trabaja en los campos de conflicto. Para este año, eso estadísticamente está demostrado, y bajaron fuertemente. O sea que esa encuesta no está revelando la realidad. Eso no lo está revelando en este momento. Es cierto que se pueden agravar las situaciones en tanto que efectivamente hay zonas del territorio nacional controladas por las BACRIM y que gente que no quiera desmovilizarse, que son de las FARC en este momento, porque así lo han dicho algunos grupos que no estarían en condiciones de desmovilizarse por sus nexos con el narcotráfico y demás, entrarían a engrosar en este caso bandas criminales. Ya no se conoce como paramilitares porque eso ya no habría, ¿no? Eso no hay por el proceso que ellos surtieron. Pero están las dos opciones, bandas criminales y ELN. Mucha gente que no esté de acuerdo con el proceso, que estén en las FARC ahora, pueden fácilmente pasar a engrosar las filas del ELN. Del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, por eso es tan importante que el gobierno no descuide ese proceso y que la comunidad internacional haga un llamado, haga una presión significativa para que ese proceso también avance. Y en últimas, dado ya el proceso con el ELN, estaríamos diciendo que lo único que queda son bandas criminales, pero ahí el Estado debe empezar a desarrollar otras acciones pues para poder desmantelar estas bandas, porque no se puede permitir también otro proceso de genocidio como aquello que ocurrió antes con un movimiento político pues que se hizo, y que ahora las FARC crean un movimiento político y finalmente las BACRIM terminen también acribillando. Eso no puede pasar, eso sería lo peor que le puede pasar al país, pero nosotros estamos muy convencidos que la gente que ha vivido de verdad la guerra, las víctimas, que son más de 7 millones de víctimas en este país, la gran mayoría queremos salir de ello y no estamos de acuerdo con seguir más en ese tipo de enfrentamientos. Y es decir, sí, en el plebiscito. Sí, en el plebiscito estamos yo les iba a preguntar ahora, pero a raíz de la pregunta de David, ¿cuáles eran
los flagelos, los enemigos de no continuar el proceso de paz. Pero ustedes yo creo que ya los han descrito muy bien. Y tal vez como última pregunta, si hay algo más que agregar para ir cerrando. Bueno, yo en este momento quiero agradecer por la oportunidad de haber estado en este país, de poder enriquecer más el conocimiento sobre derechos humanos, que estamos de varios países aquí. Y bueno, a partir de ello, llamar a que la comunidad internacional y Costa Rica, que ha sido la cuna del fortalecimiento a los derechos humanos, no dejen este proceso solo. Hay que acompañarlo por la vida de los jóvenes. Hoy los jóvenes en el mundo, muchos no queremos la guerra, y en eso estamos, y las mujeres han sido con ellos quienes más la han sufrido. Entonces hacemos un llamado para que no nos abandonen, nos acompañen, y que ojalá este proceso, en sus imperfecciones que pueda tener, sea el más exitoso a nivel del mundo y a nivel de América. Cuidado, Juan Muchísimas Manuel gracias. Santos no es nominado a Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Es probable. Yo creo que Juan Manuel Santos logró lo que ningún otro presidente anteriormente había logrado, de llegar a culminar un proceso con el cual los grupos duros, los sectores duros del ejército mismo en Colombia, incluso de la guerrilla o de otros grupos armados, pues no veían como posible. Entonces, para terminar, agradecerle a Hernando Chindoy haber aceptado venir. Estamos casualmente en un seminario internacional e interdisciplinario en el Instituto de Derechos Humanos, y estamos viendo precisamente todo este tema de las reparaciones, la justicia diferenciada y todo en estos conflictos, y evidentemente pues lo aprovechamos ya que estaba por acá, Sí. para que haya venido, y de veras Muchísimas muchas gracias gracias por haber aceptado. Fue Así muy es. enriquecedor. Muy A ustedes, a enriquecedor. ustedes. Nos dimos cuenta de todo lo que está en juego en este momento en No, Colombia. y otros actores Y me que no se parece que toman los en cuenta, medios como los tam- indígenas. sí, Sí, claro. Que no se toman en exactamente, los cuenta. más perjudicados Claro. en todo bueno, todas las mujeres, etcétera, porque los niños, pero los pueblos indígenas donde más se ha En el desarrollado territorio. precisamente el territorio se ha sido de enfrentamientos, ha sido en territorios indígenas, de Así los pueblos es. indígenas. Así es, Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes dos, Antonio Barrios, igual Hernando Chindoy, él es uno de los 100 líderes de Colombia 2010-2014.